Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que todo esté muy bien, que todo esté fluyendo. El día de hoy venimos con unas preguntas que me hicieron en Instagram. Quise hacer este video, yo dije, bueno, hagamos este tipo de videos, a ver qué tal nos va. ¿Por qué no intentarlo, Steve? Entonces en Instagram pregunté que me hicieran una serie de preguntas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las personas que me colaboraron haciendo las preguntas. Hay algunas que están un poco locas, otras que son referente a mi trabajo, a lo que estoy estudiando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empecemos. Y bueno, vamos a empezar con esta serie de preguntas. Bueno, acá las tengo, mi hermana me prestó el celular para poder hacer el video, porque obviamente desde el celular estoy grabando también. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, hay unas cosas que son de estudio, de mi vida personal, y otras que bueno, son otra cosa que no me dejaron dormir, la verdad. Pero bueno, entonces vamos a dividirlo, una de estudio, una así como referentes personales, y la otra así, bueno, ese tipo de preguntas que no lo dejan dormir a uno. Y bueno, la primera pregunta me la hicieron varias personas y fue ¿por qué escogí esta carrera? ¿Por qué trabajo social? Bueno, primero que todo, no sabía que existía trabajo social, realmente desconocía esa carrera y de alguna manera u otra pues, como mucha gente sabe, a mí me gusta el hip hop, me gusta la parte muy social y cultural, pero nunca me hallaba. Yo estudié muchas cosas muy administrativas realmente, pero no me sentía bien. Entonces, bueno, después de un tiempo conocí el trabajo, escuché el trabajo social, estuve investigando y yo dije, hey, porque, o sea, se asemeja a lo que yo tal vez quiera hacer en un futuro. Entonces, investigué bastante y decidí trabajo social. Entonces, además me gusta mucho la historia, entonces ahí está trabajo social de historia, de sociedad, no, un poco de cosas que uno dice, ¡guau! Entonces estoy muy contento con lo que estoy estudiando, no llevo mucho, pero lo hago con amor y quiero, pues, después de la profesional hacer maestría y doctorado y bueno, miles de cosas. Entonces por eso la escogí, más que todo por seguir haciendo lo que me gusta, que es hip hop. Y bueno, esa fue también una de las cosas por la que escogí esta carrera. Y la segunda pregunta dice, ahí se me perdió. ¿Cómo te sientes en YouTube? Realmente me gusta mucho hacer videos para ustedes. Obviamente me toca investigar bastante porque no hay que traerles cosas así, algo que les llegue y que sea muy positivo y que sea de muy concreta la información a la que hago. Me encanta hacer videos, me encanta editar. Espero pronto poder ya tener la cámara, ya estoy trabajando fuerte para ver si puedo conseguirla. Viajar también, hacerlo por parte de YouTube, porque esto es lo bonito de YouTube, que digamos, a veces yo duro 2 semanas sin hacer un video y yo me siento como, no les estoy cumpliendo a ustedes, entonces es duro, pero espero que ya con la camarita ya pueda hacer más videos. Ojalá no se me pierdan las ideas que tengo, por ahí las tengo escritas, pero me siento muy bien. Espero que la familia de Aprende con Steve siga creciendo, estoy muy contento, ya somos como 350 o algo más, entonces mil gracias. La siguiente pregunta es ¿qué quiere lograr con su canal? Y también me han preguntado que si pienso cambiar algo del contenido. Entonces, dentro de Aprende con Steve, pues como lo dice la palabra, aprender, de alguna manera, yo siempre escribo que cualquier día es bueno para aprender algo nuevo y pues siento que ese es como esa línea, que es la línea que tiene mi canal, que es de aprendizaje, de enseñanza. Entonces creo que el contenido no va a cambiar porque la idea es siempre a ustedes llevarles algo que les quede y que de alguna manera u otra pues puedan aprender. Entonces no creo que cambie quiero que mi canal crezca bastante, quiero que ustedes estén ahí también en ese crecimiento. Muchas personas han estado desde el principio, mil gracias. Entonces pues vamos por más videos, por más cuestiones y más iniciativas para seguir creciendo. La siguiente pregunta es, ¿crees en seres de otros planetas? ¡Tararán!
Realmente sí creo que debe existir vida en otro planeta, tal vez superior o tal vez inferior, no lo sé. Sé que existen unos organismos dentro de otros planetas que sobreviven. Se podría decir que eso ya es vida extraterrestre. Pero realmente sí creo en los extraterrestres. Cuéntenme ustedes, ¿sí creen en los extraterrestres? Déjenmelo ahí en los comentarios para leerlos. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo mejor y lo peor de la cuarentena? Bueno, estuvo realmente fuerte. Lo peor es que bueno, no tuve trabajo. Hubieron unos momentos difíciles dentro de ese momento. Pero bueno, también la convivencia hubo momentos que estuvieron fuertes. Pero de resto bien con mis hermanos. Y los momentos buenos fue pues que pude compartir más con mi familia. También pude entrenar mucho más. Estuve pensando muchas cosas. Me volví a enfocar en el canal. Entonces creo que eso fue lo mejor y lo bonito. Y porque cada vez más quiero hacer más videos. Ustedes no saben de verdad la emoción al subir un video. Eso es como ¡guau! Qué chévere volver a hacer eso. Entonces eso fue como lo mejor que me pasó en cuarentena. Y pues obviamente hay cosas negativas y positivas, pero fue más que todo eso. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Esta es una de las preguntas que realmente no me dejó dormir. Pero bueno, dice, ahí se me perdió. ¿Vivimos en una simulación o en una realidad simulada? Bueno, a ver si lo puedo explicar. Para mí la simulación es algo que el ser humano creó, no sé, con unas gafas virtuales y te ponen algo que se puede ver o se puede, sí, como esa sensación de que el cerebro envía. Y la realidad simulada, ¿sí es realidad simulada? Sí, la realidad simulada es algo que existe dentro del cerebro, creería yo. Entonces un ejemplo, esto para mí es real, existe, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Y si es una simulación, independientemente sea de mi cerebro o si existe algo más allá, para mí esto existe, es una realidad, aunque sea una simulación. Entonces para mí es la realidad simulada. Creo que es así, lo explicaré de esa manera, no sé si me entendieron, porque ya está, yo me enredé. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las 5 cosas que más le gusta hacer? Bueno, la primera es bailar, me encanta bailar, breaking, quiero aprender otras danzas. También me gusta hacer videos, me encanta hacerlos, editarlos. La tercera es viajar, es una de las cosas que también me encanta hacer. La cuarta es leer. Usualmente pues yo leo libros y eso, pero me gusta mucho como investigar sobre historia y eso, entonces sobre cultura general y todo ese tipo de cosas. Y la quinta es comer. Por eso estoy panzón. Otra pregunta que me hicieron es, ¿quieres casarte y tener hijos? Pues la verdad, a lo largo de mi vida nunca había pensado en eso. Y pues creo que no me pienso casar. Ni tener hijos, pues no sé, no es como lo mío. Tal vez lo pensé en un momento con una persona y no se lo dije, porque yo sí me negaba mucho a eso. Pero después de un tiempo lo estuve pensando y dije, bueno, porque hubiera sido bonito tal vez tener un mucharejo, un pequeño Steve, o una pequeña Steve. Pero no, creo que no está dentro de mis planes. Bueno, hay otra pregunta y me preguntan ¿a dónde me gustaría ir fuera del país? Últimamente he estado investigando mucho sobre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, ¿por qué? Primero por su historia, es una historia muy fuerte. Como lo saben, Corea está dividida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Una es capitalista y la otra es comunista. Entonces me gustaría ir a conocer y ver ese tipo de culturas asiática dentro de ese entorno social y pues obviamente cultural. Entonces debe ser muy genial y también debe ser también un choque cultural para muchas personas que van allá. Entonces quiero conocer como esas perspectivas. Entonces ahorita es uno de mis sueños ir a Corea.
y lo voy a lograr. La siguiente pregunta es: ¿cómo te enamoraste del hip hop? Bueno, fue por un amigo, le decían rata al chino, al muchacho, al jovencillo, en el colegio. Entonces a él le regalaron un CD de rap de muchos artistas de México, de varias partes del mundo. Entonces él me lo regaló. Ese fue el primer CD, ese lo escuché. Yo, ¡ay, qué genial, tan chévere! Estuve investigando mucho su historia, todo. Y me empecé a identificar mucho con él. Empecé a cantar. Me empecé a vivir muy bien, se podría decir. También conocí después la danza, el breaking. Y pues estoy muy enamorado de él porque de alguna manera u otra me ha brindado muchas cosas. Y me ha hecho soñar un poco más respecto a lo normal que uno sueña. Entonces ese fue el amor que le tengo al hip hop. Y lo seguiré haciendo hasta que me muera. Ya llevo como, no sé, como 13, 15 años, no sé cuánto llevo en la cultura. Pero ese es el amor que le tengo a esto. Entonces pues esa es la respuesta. Igual hay una palabra que dice un señor que se llama Powan, y dice each one teach one. Cada uno enseña a cada uno. Entonces quiero enseñar lo que aprendí y transmitirlo a las nuevas generaciones con valores, con principios que hay que estudiar, entre otras cosas que quiero enseñar. La siguiente pregunta es: ¿te han roto el corazón este año? Esa pregunta. Bueno, realmente no, pues no me lo rompieron ni nada de eso, sino de pronto sí me ilusioné con alguien y creo que no debía haberlo hecho. Entonces pues no es que me haya roto el corazón, sino que me desanimé porque, bueno, la chica me gustaba, pero como que yo no. Entonces, pues sí, entonces no, pues no me rompió el corazón, pero sí me alcancé como a ilusionar un poco y pues, pero igual, no pasó nada, parceros somos ahí, amigos, y ya. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. De alguna manera u otra agradecerle a todas las personas que me colaboraron con las preguntas. Si quieren que haga una segunda parte, escríbanme en los comentarios, háganme las preguntas, también regálame una manito arriba si te gustó el video. También no olvides suscribirte, activar la campanita. En Instagram seguiré preguntando de pronto cosas. También no olviden que ahí también boto datos curiosos, ahí los dejaré por ahí. Ahí mi Instagram. También mil gracias por seguir acá conmigo y que esta comunidad siga creciendo. Les mando un abrazo a todos y a cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo que me ven. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.